Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En la oportunidad vamos a trabajar este ejercicio de estequiometría de compuestos. Dice el ejercicio, si se tienen 200 gramos de glucosa y se pretende establecer la cantidad en gramos de carbono por un lado y de oxígeno, así como los átomos de hidrógeno. Entonces vamos a empezar por lo que nos da el ejercicio, ¿cierto? Siempre hemos intentado trabajar a partir de lo que nos da. Entonces, si tenemos 200 gramos de glucosa, lo primero que tenemos que hacer es convertir esos 200 gramos de glucosa ¿en qué? En moles. Entonces tenemos que convertirlo. Ya sabemos por masas moleculares que una mol de glucosa tiene 6 de carbono, 12 de oxígeno, 12 de hidrógeno, perdón, y 6 de oxígeno. Entonces vamos a convertir a moles, entonces escribimos el factor de conversión. Un mol de glucosa que pesa 180 gramos de glucosa. Lo organizamos de esta forma para poder cancelar, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos en clases anteriores, estábamos diciendo, cancelamos gramos de glucosa con gramos de glucosa, de manera que nos quedan entonces las moles del compuesto. Si hacemos el ejercicio, tenemos 200 gramos iniciales dividido 180 gramos. Eso nos da una cantidad de 1,1 mol de ¿qué? Pues del compuesto que estamos buscando según el factor de conversión, 1 mol de glucosa. Esto es tradicional, esto ya lo sabemos hacer, ya lo hemos trabajado, pero entonces ahorita lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 1 mol de glucosa y tenemos que establecer las relaciones molares entre cada uno de ellos. Entonces tendríamos que decir que por mol de glucosa tenemos 6 moles de carbono, tenemos 12 moles de oxígeno y tenemos 12 moles de hidrógeno, perdón, y 6 moles de oxígeno. Entonces, ¿qué nos piden en el primer ejercicio? Nos están diciendo, de 200 gramos se pretende establecer la cantidad en gramos de carbono. Entonces vamos a trabajar primero con el carbono, después con el oxígeno y por último vamos a pasar a convertir esto a átomos de hidrógeno. Entonces empecemos primero con el carbono. Sabemos que tenemos 1,1 mol de glucosa, ¿sí? Y también sabemos que en esta mol de glucosa, ¿cuántas moles de carbono hay? Porque tenemos que hallar el carbono, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos que por mol de glucosa, existen 6 moles de carbono, ¿sí? Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿ya? En una mol de glucosa hay 6 moles de carbono. Entonces yo cancelo aquí moles de glucosa con moles de glucosa y obtenemos moles de carbono para poder hallar la cantidad en gramos. Entonces tenemos este ejercicio, 1.1 por 6, ¿cuánto nos da? Nos da 6,6 moles de carbono. Pero ahí no está el ejercicio completo. Miren, nos están pidiendo gramos de carbono. Entonces eso significa que aquí tenemos que aplicar un nuevo factor de conversión que nos cambia estas moles, nos lo cambia a gramos. ¿Y cuánto pesa un mol de carbono? Un mol de carbono pesa 12,011 gramos. ¿De qué? De carbono. Cancelamos nuevamente moles de carbono con moles de carbono y obtenemos entonces gramos de carbono. Entonces, si hacemos la operación 6.6 por 12.011 gramos, que es lo que pesa, tenemos 79,27 gramos de carbono. Aquí tenemos el resultado, 79,27 gramos de carbono. Acuérdense que por el carbono ser un gas necesitaríamos la densidad. Hoy estuvimos hablando de eso y posteriormente entonces desarrollaremos una clase para trabajar esa parte. Vamos con el segundo punto que nos está diciendo hallar los gramos de carbono, ¿sí? Este se trabaja igual, pero no podemos empezar con la cantidad que nos dan de carbono. Si este es un ejercicio solo para el carbono, tenemos que plantear un ejercicio también para el oxígeno, ¿ok? Entonces tenemos 1.1 moles, de ahí partimos, de glucosa, siempre partimos de ahí. Un mol de glucosa tiene ¿cuántas moles de oxígeno? Pues vamos a mirar. Miren, lo organizamos para poder cancelar.
Ese es H2CO6, que es la estructura de la glucosa, y dice, si ahorita decidimos que tenía 6 de carbono para el carbono, pues aquí tenemos que hallar es para el oxígeno, casualmente también tiene 6, entonces vamos a hacer el ejercicio, 6 moles de carbono, esto nos va a dar, perdón, aquí cancelamos entonces, moles de glucosa con moles de glucosa y obtenemos moles de carbono, y esto nos da un total de 6,6 moles de, perdón, estos son moles de oxígeno, aquí tenemos 6,6 moles de oxígeno, ¿ya? Y como sabemos que un mol de oxígeno pesa 16 gramos, pues simplemente lo escribimos, un mol de oxígeno que pesa 16 gramos de oxígeno. Cancelamos nuevamente, moles de oxígeno con moles de oxígeno y obtenemos en consecuencia gramos de oxígeno. Entonces hacemos la operación, vamos a ponernos a correr un poquito aquí, entonces tenemos 6,6 por 16 gramos y eso es igual a 105,6 gramos, ¿ya? 105,6 gramos de oxígeno. Por último, entonces nos vamos a centrar en el ejercicio de los átomos de hidrógeno. Aquí aparece la última parte del ejercicio, nos decía que vamos a hallar los átomos, entonces simplemente volvemos y empezamos. 1,1 moles de glucosa. Recuerden, siempre empezamos esto porque tenemos que hacer un nuevo ejercicio para los átomos y para cada uno de los compuestos. Entonces dice que por mol de glucosa tenemos entonces, por 6, tenemos ¿cuántas de hidrógeno? Tenemos 12 moles de hidrógeno. Entonces miren que yo en clase les había dicho a ustedes la línea de esta, voy a tomar aquí un espacio pequeñito para que lo escribamos, la línea entre las moles, los gramos y los átomos, ¿sí? Que el punto nodal o el centro serían las moles, que yo tengo que llevar moles para hallar gramos, y si tengo gramos para hallar átomos tengo que pasar por moles. Es interesante que tengan en cuenta eso. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Tenemos 1,1 por 12, eso nos da específicamente una cantidad de 13,2 moles de hidrógeno. Acá tenemos un nuevo factor, que es el nuevo factor, el número de Avogadro. El número de Avogadro nos dice que por mol de hidrógeno tenemos 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces aquí cancelamos moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y obtenemos los átomos. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver por aquí abajito. Eso nos da 13,2 por 6,023 exponente 23, eso nos da 13,2 por 6,023 exponente 23, eso nos da 7,9 por 10 a la 24. Esto nos da entonces a 7,9 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Terminamos el ejercicio? Claro que sí, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este espacio. Nosotros sabemos esta parte de acá donde nos había hablado de un mol de glucosa, ¿sí? Que es el peso molecular de la glucosa. Acá tenemos una relación estequiométrica del compuesto. Un mol de glucosa tiene 6 moles de carbono. Aquí tenemos otra relación estequiométrica del compuesto. Nos dice, una mol de glucosa tiene 6 moles de oxígeno. Y la última relación estequiométrica del compuesto nos dice que un mol de glucosa tiene 12 moles de hidrógeno. Esta es la diferencia que quiero que observen para poder hacer cualquier ejercicio. Más adelante tomaremos más tutoriales y recuerden, mucho ejercicio. Hasta pronto.